Este es el estudio del Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 5, el Imperio Israelita. En esta ocasión vamos a estar resumiendo la lección 5.3, donde vamos a estar hablando acerca del Reino del Norte. Tomamos la narrativa bíblica del primer libro de Reyes, capítulos 12, hasta el segundo libro de Reyes, capítulos 17. Esta lección comienza con una breve introducción en la cual estaremos entendiendo un poquito más acerca de la división de las tribus, la división del reino. Después de ahí entraremos al bosquejo del Reino del Norte, en el cual estaremos utilizando las divisiones principales como puntos para esta lección. Hablaremos de la primera dinastía, que incluye Jeroboam y sus hijos. Hablaremos de la segunda dinastía, que incluye a Basa y su hijo. Tercera dinastía, Omri y sus hijos. Y cuarta dinastía, Jehú y sus hijos. Quinta dinastía, Manahem y su hijo. Y en ese mismo punto hablaremos también de los últimos dos reyes de Israel. Así que vamos a comenzar esta lección acerca del Reino del Norte. Importante saber, una vez que murió Salomón, el pueblo se volvió en contra del nuevo rey que se había establecido. El nuevo rey fue Roboam, hijo de Salomón. Y como el pueblo se fue en contra de ese rey, la nación se dividió en dos reinos. Hubo 10 tribus que se establecieron como el Reino del Norte o Israel. El rey de ese Reino del Norte vino a ser Jeroboam. Jeroboam fue el rey del Reino del Norte. Y Roboam, que era el hijo de Salomón, reinó el Reino del Sur o Judá, que consistía en solo dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Importantísimo entender esto desde ahorita. La nación se dividió, 10 tribus se quedaron como Israel y fue el Reino del Norte, conocido como el Reino del Norte, y solamente 2 tribus se quedaron conocido como el Reino de Sur o Judá también, se le conoce como Judá. Y esas 2 tribus fueron Benjamín y Judá. Los reyes, en el Reino del Norte estaba Jeroboam, en el Reino del Sur quedó Roboam. El resto de primero de Reyes, ya estuvimos hablando acerca del reinado de Salomón en la lección pasada, y utilizamos los primeros versículos del primer libro de Reyes. El resto del primer libro de Reyes, y entrando todavía hasta los primeros 17 capítulos del segundo libro de Reyes, nos describen principalmente la historia del Reino del Norte. Pero pues ambos reinos existieron al mismo tiempo, así que algunos eventos del Reino del Sur también son incluidos en estos versículos, en estos capítulos. La Biblia a menudo usa el nombre Israel para referirse al Reino del Norte y Judá para referirse al Reino del Sur. También importante que recordemos eso. En la página 87 de su libro hay una ilustración, una línea de tiempo en la cual vemos los nombres de los reyes, de los profetas. Vemos también ahí los tiempos, los capítulos en los que se encuentran de la Biblia. Sería muy difícil para mí poder compartirlo aquí a través del audio, pero sí les animo para que en la página 87 vayan y le echen un vistazo. Tome algo de tiempo estudiando esa hoja. Yo creo que es de mucha ayuda y nos va a ayudar a tener un entendimiento de lo que realmente fue la línea de tiempo, también con respecto a los reyes y a los profetas. El Reino del Norte existió aproximadamente 200 años, el año 931 a.C. hasta el año 722, y las familias que reinaron a menudo cambiaban. De los 20 reyes, todos ellos hicieron lo malo y no sirvieron al único y verdadero Dios. Esto es con respecto al Reino del Norte. Y toda esta lección pues se va a enfocar hablando acerca del Reino del Norte solamente. Vamos a hablar un poquito del bosquejo. El bosquejo del Reino del Norte está dividido en 6 divisiones principales. La primera división, en los primeros capítulos en referente a este Reino del Norte, pues se habla acerca de la primera dinastía de Jeroboam y sus hijos. El segundo punto, la segunda división, que sería nuestro segundo punto, es de Basa y su hijo. Tercera sería Omri y sus hijos. La cuarta dinastía, Jehú y sus hijos. La quinta dinastía, Manahem y su hijo. Y la sexta dinastía, los últimos reyes de Israel.
Estos últimos dos, el 5 y el 6, los estaremos viendo como un solo punto durante la lección. Así que vamos a hablar acerca de la primera dinastía. Tiene como base bíblica o la narrativa bíblica, la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulos 12 hasta el capítulo 15. Ahí encontramos todo acerca de esta primera dinastía. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y esta primera dinastía pues incluye a Jeroboam. Jeroboam había tenido buenas habilidades administrativas. Jeroboam ya estaba presente durante el reinado de Salomón. El rey Salomón le había dado una responsabilidad a Jeroboam de supervisar la construcción de la muralla de Jerusalén. Entonces el profeta Ahías reveló el futuro de Israel a Jeroboam. Ahías rasgó su propia capa, una capa nueva en 12 pedazos que representaban las 12 tribus de Israel. Ahías le dio 10 pedazos a Jeroboam y le profetizó que Jeroboam iba a ser el rey de las 10 tribus. Eso lo encontramos en el primer libro de Reyes 11, 27 al 29. Cuando Salomón intentó matar a Jeroboam, pues Jeroboam tuvo que huir a Egipto y permaneció allí hasta que murió Salomón. Volvió Jeroboam después de que los ancianos de Israel se rebelaron en contra de Roboam, que fue el rey de Judá, de la tribu del sur. Entonces Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino del norte. Jeroboam gobernó aproximadamente 22 años. Durante esos años él estuvo en guerra constante contra Roboam, que era el reino del sur. Sin embargo, Dios pues le había prometido estar con él si él obedecía los mandamientos o los mandatos de Dios. Jeroboam no llevó a Israel a principios y a prácticas piadosas, hizo todo lo contrario. Él descarrió a Israel de Dios, él introdujo la idolatría también, construyó grandes becerros de oro, estableció nuevos sacerdotes y permitió a los israelitas ofrecer sacrificios idólatras a lo largo del reino del norte. Vino una advertencia de parte del profeta Ahías y también otro profeta anónimo de Judá. Ellos advirtieron a Jeroboam sobre su pecado de idolatría y le dijeron que iba a perder su reino. Eso lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 13 hasta el capítulo 14. Y sí, pues cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab gobernó solamente 2 años y la primera dinastía se terminó ahí después de 24 años de gobierno de esa dinastía. Eso es con referente a la primera dinastía, Jeroboam y su hijo. Vamos ahora a hablar de la segunda dinastía, donde encontramos la narrativa bíblica en el primer libro de Reyes, los capítulos 15 al 16. Basa, de la tribu de Isaacar, mató a Nadab. Acuérdense que Nadab fue el hijo de Jeroboam y llegó a ser el rey por 24 años. Al igual que Jeroboam, él estableció su capital en Tirsa. Y encontramos aquí que muchas personas del reino del norte empezaron a regresarse hacia el reino del sur, hacia Judá. Así que Basa, pues él vio esa migración como una amenaza para su reino. El resultado, lo que él decidió hacer es que él envió a sus soldados a Ramá a impedir que las personas entraran a Judá, y también de esa manera pues amenazar al rey Asa de Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Primero de Reyes 15 del 16 al 17. Y a este rey Basa ya lo había confrontado el profeta Jehú. Basa continuó el estilo de vida idólatra que Jeroboam había tenido, aunque ya lo había confrontado el profeta, y eso él se lo traspasó, esas costumbres impías, también a su hijo Ela. Al morir Basa, Ela gobernó Israel por 2 años, solamente 2 años, porque uno de sus comandantes, con el nombre de Zimri, lo mató mientras él estaba embriagado. Zimri también aniquiló el resto de la familia de Basa, y así se cumplió la profecía del profeta Jehú. La dinastía de Basa pues llegó a su fin después de 26 años. Zimri gobernó por solo una semana antes de que Omri tomara el poder y empezara la tercera dinastía de Israel. Pues eso fue con referente a la segunda dinastía, y vamos a hablar ahora de la tercera dinastía de Israel. Primer libro de Reyes, capítulos 16 al 22, y también el segundo libro de Reyes, el primer capítulo, el tercer capítulo y el 9º capítulo nos va a hablar acerca de esta tercera dinastía. Omri fue la cabeza de la familia más impía que gobernó el reino del norte. Durante su reinado de 12 años, Israel recobró mucho de la tierra que ya había perdido contra Siria, pero con el tiempo Omri trasladó su capital a Samaria, que permaneció como una capital fuerte y muy segura por 150 años. Omri tenía buenas relaciones internacionales y también él forjó tratados con otras naciones.
Él selló su tratado con los fenicios a través del matrimonio de su hijo Acab. Acab se casó con Jezabel, la hija del rey de Sidón. Y Acab vino a ser el rey más famoso de la tercera dinastía de Israel. Él gobernó por 22 años y mientras que el imperio se volvía muy rico bajo el reinado de Acab, la historia lo llama el más pecador de los reyes de Israel porque él y Jezabel llevaron a Israel a adorar a Baal. Eso está en Primero de Reyes 21, 25 al 26. Y a lo mejor recordarán, fue durante este reinado de Acab y de Jezabel que el profeta Elías confrontó a los profetas de Baal ahí en el Monte Carmelo. Durante esta confrontación, Dios contestó a Elías de una manera espectacular, una manera milagrosa y única. Cayó fuego del cielo confirmando que Jehová era el único verdadero Dios y que los ídolos de Baal eran impotentes. Y a pesar de esa gran victoria, Elías, sin embargo, se asustó ante la amenaza de venganza de Jezabel y empezó a esconderse en Sinaí. Estuvo deprimido, estaba quejándose también de Dios. Pero Dios fortalecía al profeta física y emocionalmente y le dijo que nombraría a Eliseo como su sucesor. Eso lo encontramos en Primero de Reyes 19. Encontramos también ahí en esos capítulos un momento en el que Acab codició una viña, pero el dueño de esa viña, quien era Nabot, se negó a vendérsela. La codicia celosa de Acab y la maldad de Jezabel ocasionaron que Nabot fuera apedreado a muerte. Y enfadado, el Señor profetizó a través de Elías que iba a destruir a la familia de Acab. Y cuando Acab se arrepintió, pues Dios prometió demorar una parte de su juicio hasta después de la muerte de Acab. Eso está en Primera de Reyes 21. Acab murió durante una batalla con Siria y su hijo Ocosías tomó el trono. Él reinó aproximadamente 2 años y él murió de lesiones sufridas en un accidente porque consultó ídolos en lugar de consultar al único y verdadero Dios. Joram, que también era llamado Jehoram, el hermano de Ocosías, llegó a ser el próximo rey y gobernó durante 12 años. Él fue el rey impío, aunque no tan malo como lo fue su padre Acab y Jezabel. Pero mientras Joram se recuperaba de las heridas recibidas en batalla, Eliseo envió a un profeta joven que ungiera privadamente a Jehú como el nuevo rey de Israel. Jehú entonces mató a Joram y tomó el trono, y en conjunto la dinastía de Omri duró aproximadamente 47 años. Y eso fue con referente a la tercera dinastía, Omri siendo la cabeza de esa dinastía. La cuarta dinastía fue la dinastía de Jehú. Esta dinastía de Jehú gobernó el reino del norte por más tiempo que ninguna otra familia. Ellos gobernaron por casi 100 años. Jehú fue el encargado de destruir a la familia entera de Joram, incluso destruyó a Jezabel y también acabó con la adoración a Baal, pero aún haciendo eso, pues los israelitas continuaban adorando ídolos. Durante el reinado de Jehú y de su hijo Joacás, Israel se hizo de muchos enemigos, tuvo problemas con países vecinos y esos problemas debilitaron el poder de Israel. Sin embargo, bajo Joás era el hijo de Joacás, Israel empezó a prosperar de nuevo y a reconstruir su ejército. Así que brevemente, hasta ahorita, esta dinastía consiste de Jehú, el encargado de destruir a toda la familia entera de Joram. El hijo de Jehú fue Joacás y el hijo de Joacás fue Joás. Entonces aparece el hijo de Joás, que fue Jeroboam II. A través de él el reino de Israel se volvió más fuerte cuando Jeroboam II empezó a reinar. Jeroboam II reinó por 41 años y durante los primeros 12 años gobernó junto con su padre. Él es considerado el mayor rey del reino del norte. Jeroboam II consiguió de vuelta mucha de la tierra que Israel había perdido. También hizo más grandes las murallas de Samaria. Israel no tenía tal paz y no existía tal riqueza desde los tiempos de Salomón. Así que más o menos ahí podemos ver el éxito del reinado de Jeroboam. Jeroboam II murió en el año 753 a.C. y se hizo cargo su hijo, Zacarías. Zacarías fue rey por solo 6 meses, porque él murió, lo mató Salum. En este periodo de 30 años, después de la muerte de Jeroboam II, el reino del norte se empezó a debilitar y cayó. Y de esa manera, en solamente 3 décadas, Israel se fue desde su mayor fuerza a su punto más débil. Y eso fue con referente a la cuarta dinastía. Vamos a hablar ahora de la quinta dinastía y también ahí mismo hablaremos de los últimos 2 reyes de Israel. Esto va a estar en Segundo de Reyes, capítulos 15 hasta el capítulo 17.
Ahí aparece el nombre del rey Manahem. Manahem gobernó Israel durante 10 años. Él vino después del reinado de un solo mes de Salum. Acuérdense que Salum, les acabo de decir que mató al rey Zacarías. Solamente gobernó por un solo mes y después entró al poder Manahem. Manahem y su hijo Pecaía, que gobernó durante 2 años, ellos pagaron impuestos a Asiria. De esa manera evitaron ser invadidos. Peca era uno de los hijos de los capitanes del rey Pecaía. Él se rebeló en contra de Pecaía y lo mató. De esa manera pues terminó la quinta dinastía, que solamente duró del año 753 al año 739 a.C., alrededor de 14 años. El rey Peca de Israel se unió con el rey Resín de Siria para luchar en contra de Asiria, que eran un enemigo que los dos tenían en común. Asiria atacó a Siria y mató a Resín, y ahí en Samaria los israelitas mataron a Peca, y entonces hicieron que Oseas fuera su rey. Y Oseas vino a ser el último rey de la nación del norte, el último rey de Israel. Él fue considerado un rey vasallo, que quiere decir que estaba al servicio o recibía las órdenes, hacía todo lo que se le ordenaba, porque él hacía todo lo que Asiria decía. Sin embargo, cuando el gobierno de Asiria cambió de manos, Oseas se rebeló en contra de ellos, y los asirios sitiaron Samaria, que era en ese momento la capital de Israel. Durante 3 años hicieron esto y finalmente obligaron a Israel a rendirse. Esto en el año 722 a.C. Y esa victoria de Asiria marcó el final del reino del norte. Y ese fue el punto acerca de la quinta dinastía y también los últimos 2 reyes que tuvo el reino del norte, que fue Israel. En la página 91 de su libro también usted va a encontrar una lista de los reyes del reino del norte. Repase los reyes de Israel y considere la siguiente tabla que está ahí en la página 91. Le va a ayudar muchísimo, porque los nombres que estén en letra más oscura, en letra negrita, eso nos indica el comienzo de una nueva dinastía. Y también nos va a hablar acerca con respecto al número de años del reino, y que esta ilustración o esta hoja de ilustración, junto con la otra que le había mencionado anteriormente, en donde está una línea de tiempo, tómese un tiempecito para leer ambas, para analizar ambas y para que nos ayude a entender un poquito más acerca de los reyes. Pues esa fue la lección, la lección 5.3 de este capítulo, la lección 5.3, el reino del norte. Estuvimos hablando de una breve introducción acerca de qué fue lo que pasó con la división de las tribus. Después de ahí utilizamos el bosquejo como nuestra guía, y este bosquejo nos estuvo hablando de las dinastías que estuvieron reinando. La primera dinastía, Jeroboam y sus hijos. La segunda dinastía, Basa y su hijo. La tercera dinastía, Omri y sus hijos. La cuarta dinastía, Jehú y sus hijos. La quinta dinastía, que fue Manahem y su hijo. Y también estuvimos hablando en ese mismo punto ahí los últimos 2 reyes de Israel. Espero les haya servido este resumen y Dios les bendiga.